¿Cómo es posible que un solo hombre llegue a personificar el mal absoluto en la historia moderna? ¿Cómo una única mente puede albergar un océano de odio tan vasto y profundo que su desbordamiento arrastre al mundo entero a una catástrofe sin precedentes? Nos referimos, por supuesto, a Adolf Hitler. Pero la pregunta que nos atormenta, la que resuena a través de las décadas, no es solo qué hizo, sino por qué, de dónde surgió realmente esa animadversión tan visceral, tan obsesiva y destructiva que se convirtió en el motor de su vida y en la sentencia para millones. El título de nuestro viaje de hoy apunta a una parte específica de su aparato de persecución, su desprecio por las estructuras de la ley, los jueces, el sistema. Pero para entender su ataque a las instituciones, primero debemos descender al origen de su odio principal, un odio que lo consumía todo, su implacable persecución del pueblo judío. En su visión del mundo, ambas cosas estaban intrínsecamente conectadas. Eran dos cabezas de la misma hidra que, según él, envenenaba a la nación alemana. Este no es solo un video de historia. Es una autopsia de una idea, una investigación sobre cómo el veneno del resentimiento puede germinar en la mente de un individuo para luego ser cultivado, empaquetado y distribuido a una nación entera hasta infectarla por completo. Exploraremos cómo las frustraciones personales de un aspirante a artista fracasado en la vibrante y multicultural Viena de principios del siglo XX se fusionaron con las corrientes tóxicas de un antisemitismo que ya flotaba en el aire de Europa. Veremos cómo la humillación de una derrota en la Primera Guerra Mundial y el caos económico de la República de Weimar se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para sus teorías de conspiración. Este es el relato de cómo se construye un monstruo, no en un laboratorio de ficción, sino en las calles, los cafés y los pasillos del poder de una sociedad supuestamente civilizada. Desentrañar este misterio es crucial, porque las sombras de estas ideas, lamentablemente, son mucho más largas de lo que nos gustaría admitir y aún se proyectan sobre nuestro presente. Antes de sumergirnos en las oscuras profundidades de esta historia, necesito que formes parte de esta búsqueda de conocimiento. Si te apasiona entender las complejidades del poder, la psicología de las masas y las lecciones cruciales que la historia nos ofrece para no repetirla, asegúrate de suscribirte a este canal y activar esa campana de notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestras investigaciones. Y para que yo sepa que estás listo para este viaje, para enfrentar las verdades más incómodas, comenta ahora mismo aquí abajo la frase: tu comentario es la señal de que estamos juntos en esto. Nuestro viaje comienza en Viena. A principios del siglo XX, esta ciudad no era solo la capital del vasto imperio austrohúngaro. Era el epicentro cultural e intelectual del mundo. Era el hogar de Sigmund Freud, que exploraba los laberintos de la mente humana, de Gustav Klimt, que desafiaba las convenciones del arte, y de una próspera y asimilada comunidad judía que contribuía masivamente a la ciencia, la medicina, el periodismo y las artes. Era una metrópolis brillante, un crisol de nacionalidades, ideas y vanguardias. Pero bajo esa superficie dorada, en las sombras de sus elegantes bulevares, se gestaban corrientes subterráneas de un nacionalismo feroz y un antisemitismo virulento que estaban a punto de encontrar a su más infame discípulo. En este escenario deslumbrante y contradictorio, aterriza un joven Adolf Hitler en 1908. No llega como un conquistador, sino como un joven provinciano lleno de sueños y con un portafolio de dibujos bajo el brazo. Su ambición era clara: ser aceptado en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. Su rechazo, no una, sino 2 veces, fue mucho más que un simple revés profesional. Para un individuo con una autoestima frágil y una creciente megalomanía, fue una herida narcisista profunda, una humillación que su ego no podía procesar. El mundo, en su mente, le había negado su genialidad. Y cuando una persona es incapaz de asumir sus propios fracasos,
La necesidad de encontrar un culpable se vuelve una obsesión. Vagando por las calles de Viena, sin dinero, durmiendo en refugios para indigentes y vendiendo postales mal pintadas para sobrevivir, Hitler se encontró a la deriva en una ciudad que representaba todo lo que él no era: cosmopolita, intelectualmente sofisticada y, a sus ojos, dominada por influencias judías. Fue aquí, en su momento de mayor vulnerabilidad y resentimiento, que se convirtió en una esponja para las ideologías más radicales de la época. No tuvo que buscarlas. El antisemitismo estaba en todas partes. Se vendía en panfletos baratos, se gritaba en discursos políticos y se discutía en las cervecerías. Era una especie de solución, simple y atractiva para todos los problemas complejos que enfrentaba la sociedad. Dos figuras políticas en particular dejaron una marca indeleble en él: un nacionalista pangermánico extremo que predicaba un antisemitismo racial. Para Schönerer, ser judío no era una cuestión de fe religiosa que uno podía cambiar con la conversión, sino una característica biológica inmutable, una raza inferior que contaminaba la pureza aria. La segunda y más influyente figura fue Karl Lueger, el carismático y popular alcalde de Viena. Lueger utilizaba un antisemitismo más pragmático, como una herramienta política para ganar el voto de las masas descontentas, culpando a los judíos de los problemas económicos de la clase trabajadora. Hitler observaba fascinado la habilidad de Lueger para movilizar a las multitudes, aprendiendo lecciones cruciales sobre propaganda y manipulación de masas que aplicaría con una eficacia aterradora en el futuro. Fue en este horno de odio, como él mismo describiría más tarde a Viena en su libro Mein Kampf, donde las piezas de su cosmovisión letal comenzaron a encajar. Devoraba panfletos pseudocientíficos que hablaban de la superioridad de la raza aria y de la lucha por la supervivencia entre las razas, una grotesca distorsión de las teorías de Darwin. Empezó a ver la historia no como una sucesión de eventos económicos o políticos, sino como una batalla épica y eterna entre los arios, los creadores de cultura, y los judíos, a quienes veía como una raza parásita destructora de la civilización. Para él, el arte moderno era degenerado, porque era abstracto y desafiante, y lo atribuía a una conspiración judía para socavar la belleza clásica aria. El capitalismo financiero y el comunismo marxista, aunque aparentemente opuestos, eran para él dos caras de la misma moneda, dos estrategias de un plan maestro judío para dominar el mundo. Todo, absolutamente todo, desde su fracaso personal como artista hasta las crisis económicas del imperio, se explicaba a través de esta lente paranoica y simplista. El judío se convirtió en la encarnación de todos sus miedos y frustraciones: el intelectual que lo superaba, el banquero que lo empobrecía, el modernista que corrompía su sentido del arte y el revolucionario que amenazaba el orden tradicional. Esta no era una simple aversión, era la construcción de un sistema de creencias totalizador que le daba un propósito a su vida sin rumbo y un enemigo tangible a su ira sin límites. La semilla del Holocausto no se plantó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, sino en los albergues y cafés de Viena, en la mente de un joven fracasado que decidió que, si el mundo no reconocía su grandeza, lo pondría de rodillas culpando a otros de su propia insignificancia. Las ideas tóxicas que Adolf Hitler absorbió y convirtió en el núcleo de su ideología en las calles de Viena no surgieron de la nada. No fueron una invención suya. Hitler, en su perversa genialidad para la propaganda, actuó más como un arqueólogo del odio que como su arquitecto. Excavó en las capas más profundas y oscuras de la historia europea, desenterró los prejuicios más antiguos y les dio un nuevo barniz, una apariencia moderna y pseudocientífica para la era industrial. Para comprender verdaderamente la fuerza de la tormenta que desató, debemos entender que no estaba sembrando en un campo estéril. Estaba cultivando en una tierra que había sido fertilizada con el veneno del antijudaísmo durante casi 2 milenios. El odio que él perfeccionó era, en esencia, un odio antiguo,
Para encontrar las raíces de esta animosidad, debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, hasta los días del Imperio Romano. Tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 d.C., el pueblo judío se vio abocado a una existencia diaspórica, dispersándose por todo el Mediterráneo y Europa. Se convirtieron en una minoría permanente, un pueblo con una identidad cultural y religiosa distinta, viviendo en medio de otras civilizaciones. Esta condición de extranjeros perpetuos fue el primer elemento de una larga y trágica fórmula de desconfianza. Sin embargo, y persecución. El catalizador que transformó la diferencia en hostilidad fue el ascenso del cristianismo. En sus inicios, el cristianismo era una secta dentro del judaísmo, pero a medida que ambas religiones se separaron, surgió una amarga rivalidad teológica. Desde la perspectiva cristiana, el rechazo judío a aceptar a Jesús como el Mesías no fue visto como una simple diferencia de fe, sino como un acto de obstinación y ceguera espiritual. Esta tensión culminó en la acusación más devastadora y persistente de la historia del antisemitismo, el cargo de deicidio. La idea de que los judíos, como colectivo, no solo unos pocos líderes en una provincia romana, sino todo el pueblo a través de todas las generaciones eran responsables de la crucifixión de Cristo. Esta narrativa, cimentada en ciertas interpretaciones de los evangelios y amplificada por los escritos de los primeros padres de la Iglesia, se convirtió en la piedra angular del antijudaísmo cristiano. Los judíos fueron catalogados como el pueblo maldito, condenados a vagar por la tierra como parias, un testimonio viviente de las consecuencias de rechazar al Salvador. No debían ser exterminados, según la doctrina de la época, sino subyugados y humillados para demostrar el triunfo de la Iglesia. Durante la Edad Media, esta hostilidad teológica se tradujo en un sistema de discriminación legal y social, brutalmente sistemático. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, fue un punto de inflexión. Fue allí donde la Iglesia Católica, en el apogeo de su poder, decretó una serie de leyes que aislarían y estigmatizarían a las comunidades judías de toda Europa. Se les impidió poseer tierras y se les vetó la entrada en la mayoría de los gremios de artesanos. Pero las medidas más visibles y humillantes fueron dos. La obligación de vivir en barrios segregados, que más tarde se conocerían como guetos, y la imposición de llevar una marca distintiva en su ropa, como un sombrero cónico o una insignia amarilla, para que pudieran ser identificados y evitados al instante. Cientos de años antes de que los nazis obligaran a los judíos a coser una estrella de David amarilla en sus abrigos, la Iglesia ya había impuesto un concepto idéntico con el mismo propósito: marcar al otro como diferente y peligroso. Es en este contexto de exclusión que surge uno de los estereotipos más dañinos y duraderos, el del judío como usurero, avaro y explotador. La doctrina cristiana de la época prohibía estrictamente la usura, es decir, el préstamo de dinero con intereses, considerándolo un pecado. Sin embargo, las economías en crecimiento de reyes, nobles y comerciantes necesitaban desesperadamente acceso al crédito. Al estar excluidos de casi todas las demás profesiones, los judíos encontraron en las finanzas uno de los pocos nichos económicos que se les permitía ocupar. Se convirtieron, por necesidad y por ley, en los banqueros y prestamistas de Europa. Esto creó una dinámica social venenosa. Por un lado, eran indispensables para la economía, pero por el otro, eran despreciados por la misma función que la sociedad les obligaba a desempeñar. El campesino o artesano que se endeudaba veía en el prestamista judío el rostro de su miseria, sin comprender que era el sistema feudal el que creaba esa situación. Así nació la caricatura del judío codicioso, una imagen que la propaganda nazi explotaría hasta la saciedad. Es evidente que este odio no es una invención moderna, sino la culminación de siglos de adoctrinamiento. Para reconocer esta larga y oscura herencia que sirvió de base a horrores posteriores, escribe ahora en los comentarios: el odio es antiguo.
Esta mezcla de odio teológico, discriminación legal y resentimiento económico inevitablemente estallaba en violencia ejércitos física. De fieles que marchaban hacia Tierra Santa para liberarla de los musulmanes a menudo iniciaban su Guerra Santa, masacrando a las comunidades judías infieles que encontraban en su propio camino a través de Europa. Se les acusaba de envenenar pozos para causar plagas, y, en la calumnia más monstruosa de todas, se inventó el libelo de sangre, el mito grotesco de que los judíos secuestraban y asesinaban a niños cristianos para usar su sangre en la celebración de la Pascua. Esta acusación, completamente delirante y sin base alguna, provocó incontables linchamientos, torturas y pogromos a lo largo de los siglos. La existencia judía en Europa se convirtió en un ciclo precario de tolerancia relativa seguida de una persecución violenta y la expulsión. En 1290 fueron expulsados de Inglaterra, en 1394 de Francia, y el evento más traumático, en 1492, la expulsión de España, que puso fin a una de las comunidades judías más grandes y vibrantes del mundo. En cada caso se les presentaba un ultimátum: convertirse al cristianismo este legado de persecución, abandonando sus hogares y posesiones, como asesino de Dios, como conspirador, como explotador económico, se filtraron en el folclore, el arte y la conciencia colectiva de Europa. Cuando Adolf Hitler comenzó a tejer su propia narrativa de odio, no tuvo que inventar los monstruos. Simplemente tuvo que despertar a los demonios que llevaban siglos durmiendo en el imaginario europeo, dándoles un nuevo nombre y una nueva urgencia. La base ya estaba construida. Él solo tuvo que edificar sobre ella su macabro proyecto final. Tras siglos de vivir como parias en su propia tierra, confinados tras los muros de los guetos y demonizados por el dogma religioso, un terremoto de nuevas ideas comenzó a sacudir los cimientos de Europa. Este movimiento, conocido como la Ilustración, exaltaba la razón, los derechos individuales y una nueva y revolucionaria concepción de la ciudadanía. La idea de que la lealtad de una persona debía ser al Estado-nación y no a su religión, empezó a ganar terreno. Este cambio de paradigma, impulsado por la Revolución Francesa y expandido por las conquistas de Napoleón Bonaparte, forzó la apertura de las puertas de los guetos en gran parte de Europa occidental y central. Por primera vez en más de 1000 años, al pueblo judío se le ofreció un camino hacia la igualdad legal, un proceso que conocemos como la emancipación. Este proceso no fue ni instantáneo ni uniforme, pero sus efectos fueron sísmicos. Al concedérseles derechos civiles, los judíos pudieron, finalmente, participar plenamente en la vida de sus países. Podían poseer tierras, asistir a universidades públicas, ejercer la abogacía y la medicina, y entrar en campos del comercio y la industria que antes les estaban vedados. La respuesta a esta nueva libertad fue una de las explosiones de talento y prosperidad durante el siglo XIX de la historia. Una porción significativa de la población judía no solo se integró, sino que ascendió a la vanguardia de prácticamente todos los campos del quehacer humano. En el mundo de las finanzas y la industria, familias como los Rothschild se convirtieron en sinónimo de poder bancario, pero más allá de ellos, incontables empresarios y banqueros judíos fueron instrumentales en la financiación de la revolución industrial, construyendo ferrocarriles, fábricas y grandes almacenes que transformaron el paisaje económico europeo. En el ámbito de la ciencia, sus contribuciones fueron revolucionarias. Albert Einstein redefiniría nuestra comprensión del universo, mientras que, en medicina, figuras como Paul Ehrlich sentarían las bases de la quimioterapia. En el periodismo, la literatura y el teatro, los intelectuales judíos se convirtieron en voces preeminentes del debate público, moldeando la opinión y la cultura. Pensemos en Heinrich Heine en la poesía alemana, o Viena, en Gustav Mahler, la misma ciudad donde Mendelssohn en la incubaría su odio, era en ese momento un hervidero de genio judío, con Sigmund Freud revolucionando la psicología y Stefan Zweig capturando el alma de Europa en sus escritos. ¿A qué se debió este éxito tan rotundo y veloz? No fue una conspiración, como sus detractores afirmarían más tarde.
fue el resultado de una preparación cultural de siglos. La tradición judía siempre había puesto un énfasis inmenso en la educación y la alfabetización, principalmente para el estudio de los textos religiosos. Cuando las puertas de las universidades se abrieron, esta disciplina por el estudio se transfirió sin esfuerzo al campo secular. Además, siglos de existencia como una minoría urbana y comerciante los habían preparado perfectamente para el nuevo mundo capitalista e industrial, en contraste con las poblaciones rurales más tradicionales. Sus sólidas redes comunitarias y familiares también funcionaron como un motor de apoyo y avance económico y social. Sin embargo, este progreso deslumbrante no fue recibido con aplausos por todos. Para muchos, especialmente para las clases medias tradicionales, este ascenso fue visto con una mezcla de recelo, miedo y, sobre todo, una profunda envidia. Imaginemos a un pequeño comerciante alemán o a un artesano cuya familia ha tenido la misma tienda durante generaciones. Ve cómo su negocio es eclipsado por un nuevo y moderno gran almacén, a menudo propiedad de una familia judía. O pensemos en un burócrata de nivel medio o un agricultor que lucha por adaptarse a los rápidos cambios de la industrialización. Al mirar hacia las ciudades, ve a médicos, abogados, periodistas y profesores judíos alcanzando un nivel de éxito y visibilidad cultural que a él le parece inalcanzable. Desde su perspectiva, los judíos no estaban simplemente teniendo éxito. Estaban alterando el orden social tradicional, el mundo que ellos conocían y en el que se sentían seguros. El éxito judío se convirtió en un espejo incómodo de sus propias ansiedades económicas y de su sensación de estar perdiendo estatus en un mundo que ya no entendían. Este resentimiento encontró un terreno fértil en los viejos prejuicios. La prosperidad judía no se atribuía al mérito o al trabajo duro, sino que se reinterpretaba a través de la lente de las antiguas caricaturas. Eran vistos como astutos, conspiradores y clánicos, usando supuestas ventajas desleales para desplazar a los auténticos alemanes o franceses. Este ascenso meteórico, nacido del talento y la perseverancia en un nuevo clima de libertad, paradójicamente alimentó una nueva y aún más peligrosa forma de odio. Para reflexionar sobre esta dinámica, comenta aquí abajo la historia. El éxito trae envidia. Es aquí donde se produce la mutación más letal del odio. El viejo antijudaísmo religioso tenía una solución: la conversión. Un judío que se bautizaba dejaba, en teoría, de ser el enemigo. Pero para los resentidos de finales del siglo XIX, la conversión no significaba nada. De hecho, un judío asimilado y bautizado, que era indistinguible del resto de la población, era visto como aún más peligroso, un enemigo interno que se infiltraba en la nación. El problema para estos nuevos odiadores ya no era la religión judía, sino la supuesta raza judía. Impulsados por el auge del nacionalismo, el colonialismo y las pseudociencias raciales como el darwinismo social, estos nuevos ideólogos argumentaban que los judíos no eran seguidores de una fe, sino miembros de una raza biológicamente distinta e inferior, la raza semita. En 1879, el propagandista alemán Wilhelm Marr acuñó un nuevo término para este odio: antisemitismo. La elección de la palabra que sonara científica, moderna y respetable, despojándola de las connotaciones supersticiosas del odio religioso medieval. Este nuevo antisemitismo racial sostenía que las características judías eran inmutables, estaban en la sangre. No importaba si un judío se convertía, si era un patriota o si su familia había vivido en Alemania durante 500 años. Su sangre semita supuestamente lo convertía en un elemento extranjero y corruptor, incapaz de ser verdaderamente parte de la nación aria. Esta fue la ideología que saludó al siglo XX, una ideología que combinaba la envidia económica y social con una teoría racial supuestamente científica. Era la tormenta perfecta que se estaba gestando en el corazón de Europa. Y en Viena, un joven pintor fracasado y resentido estaba escuchando atentamente,
encontrando en estas ideas la justificación perfecta para sus propios fracasos y el arma definitiva para su ambición de poder. El nuevo antisemitismo de finales del siglo XIX, impulsado por la envidia y el resentimiento social, necesitaba más que el simple descontento para convertirse en un movimiento de masas. Necesitaba una base de legitimidad, una justificación que sonara moderna, irrefutable y, sobre todo, definitiva. Y encontró esta justificación en el templo más venerado y respetado de la época, la ciencia. En una era embriagada por el progreso tecnológico y los descubrimientos que estaban desvelando los secretos de la naturaleza, el prestigio de la ciencia era absoluto. Si una idea podía ser revestida con el lenguaje de la biología y la antropología, adquiría la fuerza de una verdad incuestionable. Así fue como el odio ancestral mutó en racismo científico. Esta corriente perversa no surgió de un solo pensador, sino que fue una confluencia de varias teorías que, juntas, crearon un marco intelectual para la deshumanización. El primer pilar de este edificio ideológico fue levantado por un diplomático y aristócrata francés llamado Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, publicada a mediados del siglo XIX. Gobineau propuso una visión de la historia radicalmente determinista. Para él, el factor clave que explicaba el auge y la caída de las civilizaciones no era la política, ni la economía, ni la cultura, sino la biología racial. Sostenía que la humanidad estaba dividida en razas distintas y jerarquizadas, con la raza blanca en la cima como la única creadora de verdadera civilización y cultura. Dentro de esta raza superior, identificaba a la rama aria como la más pura y noble de todas. El gran temor de Gobineau era la mezcla racial. Él creía que cuando una civilización permitía que su sangre superior se diluyera al mezclarse con la de razas inferiores, su decadencia y foco principal no eran exclusivamente los judíos. Su teoría proporcionó la herramienta conceptual perfecta para los antisemitas. Les permitió argumentar que los judíos no eran simplemente un grupo religioso, sino una raza fundamentalmente ajena y biológicamente incompatible con la raza aria europea. Su presencia e integración en la sociedad ya no eran vistas como un problema social o religioso, sino como una amenaza biológica directa a la pureza y supervivencia de la nación. Fue la vulgarización y tergiversación de la obra de Charles Darwin. Su teoría de la evolución a través de la selección natural, un hito en la historia de la biología, fue secuestrada por ideólogos y aplicada de manera brutal a las sociedades humanas en lo que se conoció como darwinismo social. Pensadores como Herbert Spencer acuñaron la frase «supervivencia del más apto» para argumentar que las jerarquías sociales eran un reflejo de la aptitud biológica. Los ricos y poderosos lo eran porque estaban mejor adaptados, mientras que los pobres y marginados eran biológicamente inferiores. Según esta lógica despiadada, ayudar a los débiles era interferir con las leyes sagradas de la naturaleza y debilitar a la especie. Cuando esta idea se fusionó con el antisemitismo, el resultado fue explosivo. La competencia económica entre judíos y no judíos ya no era vista como un simple conflicto de mercado. Se transformó en una lucha existencial por la supervivencia entre dos razas rivales. Los judíos, con su notable éxito en un mundo capitalista competitivo, fueron presentados por los antisemitas no como individuos talentosos, sino como una raza agresiva y rapaz, dotada de rasgos parasitarios para dominar a la ingenua raza aria. El antisemitismo, por tanto, ya no era un mero prejuicio. Se disfrazaba de una necesidad biológica, una medida de autodefensa racial en la implacable jungla de la historia humana. El abrigo del científico reemplazó a la túnica del sacerdote como fuente última de autoridad, pero el veneno que administraba era el mismo, solo que más potente porque pretendía ser una verdad objetiva. Para reconocer este horrible abuso del conocimiento, escribe en los comentarios: la ciencia, mal usada, mata.
La síntesis final de estas ideas venenosas fue obra de un inglés germanófilo llamado Houston Stewart Chamberlain, yerno del famoso compositor Los Fundamentos del siglo XIX, publicado en 1899, se convirtió en la Biblia del movimiento nacionalista alemán y tuvo un profundo impacto en el joven Hitler. Chamberlain tomó la jerarquía racial de Gobineau y la lucha por la supervivencia del darwinismo social, y las enfocó con una claridad maníaca en una gran narrativa cósmica. La historia universal era, en esencia, la batalla a muerte entre dos razas puras, los arios y los judíos. Los arios, y específicamente los pueblos germánicos, eran la encarnación de la creatividad, el honor, la lealtad y la espiritualidad. Eran la fuerza positiva de la historia. Los judíos, en cambio, eran su antítesis. Los describía como una raza materialista, destructiva y sin alma, una fuerza negativa dedicada a socavar y corromper las nobles creaciones de los arios. Llegó al extremo de afirmar que Jesús de Nazaret no podía haber sido judío, sino que debía haber sido un ario que luchaba contra el judaísmo desde dentro. Esta idea, por absurda que parezca, fue increíblemente influyente. El libro de Chamberlain fue un éxito de ventas, elogiado públicamente por el propio Kaiser Guillermo II, lo que otorgó a estas teorías racistas un sello de aprobación al más alto nivel del Estado alemán. Así, a principios del siglo XX, la antigua demonización religiosa se había fusionado con la envidia económica y, lo más importante, se había blindado con una armadura de certeza científica. El judío ya no era un simple infiel o un competidor. Había sido rebajado a la categoría de una amenaza biológica, un virus o un cáncer en el cuerpo político de la nación. Esta ideología deshumanizante, que presentaba la historia como una guerra racial inevitable, se había filtrado en las universidades, en los salones políticos y en la cultura popular. Esta era la pólvora intelectual, y estaba a punto de ser arrojada al horno de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que traumatizaría a una generación y crearía las condiciones de caos, humillación y desesperación en las que un demagogo como Adolf Hitler podría finalmente las grandes y destructivas teorías del racismo científico no se quedaron en los libros polvorientos de los intelectuales ni en los salones de la élite. Como una lluvia tóxica, se filtraron hacia abajo, impregnando el aire de las grandes ciudades europeas, envenenando las conversaciones en las cervecerías y proveyendo de un lenguaje de odio a los descontentos. Fue en esta atmósfera cargada y febril de Viena donde un joven anónimo, fracasado y lleno de una amargura corrosiva, encontraría no solo una explicación para sus miserias, sino también un propósito para su vida. Ya hemos mencionado esta etapa crucial, pero ahora debemos sumergirnos en el fango de esa experiencia, porque fue en el yunque de la humillación personal donde el odio de Adolf Hitler se forjó y adquirió su forma definitiva. Cuando Hitler llegó a Viena, era poco más que un adolescente con un ego frágil inflado por sueños de grandeza artística. Su doble rechazo en la Academia de Bellas Artes fue la fractura expuesta de su psique. No fue solo un fracaso, fue una invalidación total de su identidad. Se veía a sí mismo como un genio incomprendido, y ahora la élite cultural de la ciudad, que en su mente ya empezaba a asociar con una camarilla judía, le había cerrado la puerta en la cara. Este rechazo lo precipitó a una espiral descendente. Pasó de ser un joven de provincias con ciertas aspiraciones a convertirse en un fantasma entre fantasmas, durmiendo en los bancos de los parques y, finalmente, en los superpoblados y deprimentes albergues para hombres de la ciudad. Fue un periodo de pobreza extrema y aislamiento profundo, pero en lugar de quebrantarlo, esta miseria se convirtió en su universidad. Mientras otros jóvenes de su edad estudiaban en la prestigiosa Universidad de Viena, Hitler se embarcó en una autoeducación caótica y perversa. Pasaba sus días en las bibliotecas públicas, no estudiando sistemáticamente, sino devorando de forma voraz todo aquello que confirmara sus prejuicios crecientes. Leía historia germánica, mitología nórdica,
y sobre todo, la abundante y virulenta prensa antisemita que se vendía por unos pocos céntimos en cada periódicos esquina. como el Deutsches Volksblatt y panfletos esotéricos y racistas como Ostara, publicado por el exmonje Lanz von Liebenfels, se convirtieron en su sagrada escritura. Estas publicaciones mezclaban un nacionalismo pangermánico extremo con teorías de pureza racial, presentando al ario como un ser heroico y divino, y al judío como una contrarraza demoníaca, responsable de todo el mal del mundo, desde la usura hasta la sífilis. En el crisol político de Viena, observó y aprendió de las dos principales corrientes del antisemitismo local. Por un lado estaba Georg von Schönerer, el ideólogo radical. Su movimiento pangermánico predicaba un odio racial intransigente, abogando por la expulsión de los judíos para mantener pura la sangre alemana. Hitler admiraba la pureza ideológica de Schönerer, pero lo consideraba un fracasado en la práctica, incapaz de conectar con el hombre común. Por otro lado, estaba el inmensamente popular alcalde de Viena, Karl Lueger. Lueger era el maestro populista. Su antisemitismo era más flexible y oportunista, una herramienta que usaba magistralmente para canalizar las frustraciones económicas de la clase trabajadora contra un enemigo fácil. Hitler quedó fascinado por la habilidad de Lueger para movilizar a las masas con discursos apasionados, su uso de eslóganes simples y su comprensión de la psicología de la multitud. De Schönerer tomó el qué, la base de la ideología racial. De Lueger aprendió el cómo, las técnicas de propaganda y manipulación política. Así, todas las piezas se encajaron en su mente para formar una Weltanschauung, una cosmovisión cerrada y paranoica que lo explicaba todo. ¿Por qué fracasó como artista? Porque el mundo del arte estaba judaizado y no podía reconocer su genio ario. ¿Por qué el imperio austrohúngaro era débil y caótico? Porque era un mosaico de razas inferiores, eslavos, húngaros y judíos, que diluían la fuerza germánica. ¿Cuál era la solución a todos los problemas, tanto personales como nacionales? La eliminación de la influencia judía. Este sistema de creencias era irresistiblemente seductor para una mente como la suya. Le absolvía de toda responsabilidad por sus fracasos, le proporcionaba un único culpable para problemas complejos y, lo más importante, transformaba su miserable existencia de un nadie en la de un alguien que había descubierto una verdad profunda y terrible sobre el mundo. Dejó de ser un simple vagabundo para convertirse, a sus propios ojos, en un profeta de la lucha racial. Hitler no nació con este odio omnicomprensivo. Lo construyó, pieza por pieza, a partir de los materiales tóxicos que encontró en su entorno y de las grietas de su propia psique. Fue una patología aprendida. Para reconocer esta verdad, que nadie nace siendo un monstruo, sino que se construye, comenta aquí abajo. El odio se aprende. En 1913, Hitler finalmente abandonó Viena, la ciudad de sus pesadillas y de su revelación, y se mudó a Múnich, en Alemania, la patria que idolatraba. Su vida allí continuó siendo la de un artista marginal y solitario. Estaba a la deriva, un hombre con una ideología fanática pero sin un vehículo para ponerla en acción. Y entonces, en agosto de 1914, llegó su salvación. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue, para él, un momento de éxtasis. La guerra le arrancó de su existencia anónima y sin sentido, y le dio todo lo que anhelaba: una causa por la que luchar, una estructura jerárquica, un uniforme que le daba identidad y, sobre todo, la camaradería de la trinchera. Por primera vez en su vida, se sintió parte de algo más grande que él mismo: la gran lucha de la nación alemana por su supervivencia. Se alistó voluntariamente en el ejército bávaro y marchó al frente con un fervor que sorprendería a sus propios compañeros, sino como un creyente que iba a poner a prueba su fe en el campo de batalla. La experiencia del combate lo cambiaría para siempre, endureciendo su ideología y preparándolo para la siguiente fase de su viaje hacia el poder. La guerra, que para millones fue un infierno de carnicería sin sentido, para el cabo Adolf Hitler fue un hogar.
En la estructura rígida y la camaradería brutal del ejército, este hombre solitario y socialmente inadaptado encontró por fin un propósito y una identidad. Sirvió como Meldegänger, un correo de trinchera, una de las labores más peligrosas del frente, y lo hizo con un celo y una valentía notables, siendo condecorado con la Cruz de Hierro, de segunda y primera clase, esta última una distinción poco común para un soldado de su rango. A diferencia de muchos de sus compañeros que escribían a casa anhelando el fin del conflicto, Hitler parecía prosperar en medio del peligro. La guerra era la manifestación literal de la lucha por la supervivencia que había leído en los panfletos de Viena. Para él era noble, era pura. El ejército era su verdadera familia, y Alemania, la causa sagrada por la que estaba dispuesto a morir. Esta devoción fanática haría que el desenlace de la guerra no fuera para él una simple derrota, sino una profanación de todo lo sagrado. Mientras Hitler y sus camaradas soportaban los horrores del frente, en casa, el pueblo alemán vivía en una realidad paralela, construida por la propaganda estatal. Durante 4 largos años, los periódicos y los comunicados oficiales hablaron de avances heroicos, de victorias estratégicas y de la inminente capitulación de los aliados. Y no era una mentira total. Las tropas alemanas ocupaban vastos territorios en Bélgica, Francia y, tras el colapso de Rusia, en toda Europa del Este. La guerra nunca se libró en suelo alemán. Para el ciudadano medio era inconcebible que Alemania, con su legendario poderío militar y su aparente posición de ventaja, pudiera perder. La victoria no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Esta desconexión entre la percepción pública y la sombría realidad de un ejército exhausto y al borde del colapso material y moral fue la clave de la catástrofe psicológica que estaba por venir. El final llegó con una rapidez brutal y desconcertante. En el otoño de 1918, el frente occidental se desmoronó. El alto mando alemán, liderado por los generales Hindenburg y Ludendorff, que durante años habían actuado como dictadores de facto del país, se dio cuenta de que la guerra estaba perdida y, en un acto de cínica autopreservación, transfirieron el poder a un gobierno civil para que fueran ellos, y no el ejército, quienes cargaran con la humillación de pedir la paz. La chispa final fue el motín de los marineros en Kiel, que se negaron a participar en una última misión suicida. Su rebelión se extendió como la pólvora, desatando una revolución que barrió el país, forzó la abdicación del Kaiser Guillermo II y condujo a la proclamación de la República. Para Adolf Hitler, la noticia fue un golpe apocalíptico. Se encontraba en un hospital militar en Pasewalk, recuperándose de una ceguera temporal causada por un ataque con gas mostaza. En las páginas de Mi lucha, describe ese momento con un dramatismo escalofriante. Un pastor entró en la sala y anunció que la monarquía había caído, que se había firmado el armisticio y que la patria era ahora una república. Hitler cuenta que, al oírlo, no pudo soportarlo más, que se le nubló la vista y que, tropezando, se arrojó a su litera y hundió la cabeza en la almohada, llorando por primera vez desde el día de la muerte de su madre. Para él, todo el sacrificio, el heroísmo y el sufrimiento habían sido en vano. La guerra no se había perdido, se la habían robado. Fue en ese instante de trauma colectivo que nació el mito más venenoso y persistente de la Alemania de posguerra, la Dolchstoßlegende, la leyenda de la puñalada por la espalda. Esta falsa narrativa, promovida activamente por la élite militar para eludir su propia responsabilidad, sostenía una idea simple y poderosa. El ejército alemán nunca fue derrotado en el campo de batalla. Había permanecido invicto, luchando valientemente en suelo enemigo, pero fue traicionado, apuñalado por la espalda por enemigos internos. ¿Y quiénes eran estos traidores? La propaganda nacionalista tenía una lista clara. Los políticos socialistas que habían fundado la República, los comunistas que incitaban a la huelga, los pacifistas que minaban la moral y, por supuesto,
como el cerebro detrás de toda la conspiración, los judíos. Se les acusó de ser los líderes de la revolución, los especuladores que se beneficiaron de la guerra y los dueños de la prensa que criticaban el esfuerzo bélico. Esta mentira era un bálsamo para el orgullo herido de la nación. Era mucho más fácil culpar a un chivo expiatorio que aceptar la amarga verdad de la derrota militar. La verdad de la extenuación militar fue reemplazada por una mentira mucho más potente y destructiva. Esta mentira no solo explicó el pasado, envenenó el futuro, sentando las bases para una venganza. Para reflexionar sobre cómo la incapacidad de una nación para enfrentar la realidad la condujo a su ruina, comenta aquí abajo. La derrota envenenó a Alemania. Para Hitler, la leyenda de la puñalada por la espalda no era una teoría. Era la verdad revelada, la confirmación absoluta de la cosmovisión paranoica que había forjado en Viena. La derrota de Alemania no fue un fracaso militar, sino el resultado de una exitosa conspiración judía. La revolución que había derrocado al Kaiser era, para él, una toma de poder judía. Todo encajaba a la perfección. Este fue el momento de su segunda y definitiva transformación. Si en Viena se había convertido en un ideólogo, en el hospital de Passwalk decidió convertirse en un actor político. Como él mismo escribió, fue entonces cuando tomó la decisión de dedicarme a la política. La guerra había terminado, pero para Hitler la verdadera lucha acababa de comenzar. El enemigo ya no estaba en las trincheras de Flandes, estaba en Berlín, en el gobierno de la nueva República Democrática, en los bancos, en los periódicos. El trauma de la derrota lo galvanizó, dándole una misión sagrada: vengar la traición, aplastar a los criminales de noviembre y restaurar el honor de Alemania. En medio del caos, la humillación y la agitación política de la Alemania de posguerra, este cabo anónimo, sin empleo, sin educación formal y consumido por el odio, estaba a punto de encontrar su voz y, con ella, el camino que lo llevaría de las cervecerías de Múnich a la Cancillería del Reich. Alemania, tras la guerra, era una nación fracturada, humillada por la derrota y sumida en un caos político y económico sin precedentes. En este caldo de cultivo de la desesperación, el cabo desmovilizado Adolf Hitler no regresó a una vida anónima. Permaneciendo en el ejército en Múnich, fue reclutado por un departamento de inteligencia militar con una misión clara: infiltrarse e informar sobre las docenas de nuevos grupos políticos radicales que brotaban como hongos en el fértil suelo del descontento bávaro. Fue en calidad de espía del ejército que, en septiembre de 1919, recibió la orden de asistir a una reunión de un minúsculo y patético grupo llamado Partido Obrero Alemán, DAP. La reunión, en una trastienda de una cervecería, era insignificante, pero esa noche cambiaría el curso de la historia. Tras un discurso aburrido, otro asistente se levantó para abogar por el separatismo bávaro. Hitler, que hasta entonces había permanecido en silencio, saltó y lo aniquiló con una réplica tan furiosa, tan elocuente y tan cargada de fervor nacionalista que dejó a todos los presentes atónitos. El fundador del partido, Anton Drexler, impresionado por su inesperado talento, se le acercó y le insistió para que se uniera. Poco después, Hitler se convertía en el miembro número 555 de un partido que ni siquiera tenía una máquina de escribir. Desde el momento en que se unió, Hitler se dedicó con una energía sobrehumana a transformar esa tertulia de descontentos en una fuerza política. Descubrió que poseía un don casi sobrenatural: la oratoria. En las cervecerías de Múnich encontró a su público: veteranos amargados, tenderos arruinados por la hiperinflación, trabajadores atemorizados por el comunismo, todos ellos buscando desesperadamente un culpable para su sufrimiento. Hitler no les ofrecía un programa político complejo, sino algo mucho más potente: una catarsis emocional. Sus discursos eran espectáculos teatrales de furia controlada. Comenzaba hablando en voz baja, casi vacilante, para luego ir construyendo un crescendo de ira y pasión, gesticulando salvajemente,
con la voz rota por la emoción, hasta llevar a la audiencia a un estado de éxtasis y frenesí. Se convirtió en un director de orquesta de las emociones más oscuras de la nación. Total del partido. Lo rebautizó con un nombre diseñado para ser un imán de masas: Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. El nombre era una genialidad de la propaganda. Nacional para atraer a los conservadores y a la derecha. Socialista y obrero para competir con los comunistas y atraer a la izquierda. Diseñó una identidad visual impactante y memorable: la bandera roja para provocar a los socialistas, el círculo blanco y, en el centro, un antiguo símbolo que secuestró y corrompió para siempre: la esvástica. Creó un uniforme, las camisas pardas de la SA y un saludo. Estaba construyendo no solo un partido, sino una contracultura, un movimiento que ofrecía identidad, propósito y un sentimiento de poder. El motor de su ascenso fue una retórica implacable de miedo, conspiración y odio, donde los judíos ocupaban el centro absoluto. De manera brillante y perversa, los convirtió en el chivo expiatorio universal, culpándolos de tendencias totalmente contradictorias para apelar a los miedos de todos los sectores de la sociedad. ¿Eras un industrial o un miembro de la clase media aterrorizado por la Revolución Rusa? Hitler denunciaba al judeo-bolchevismo, presentando el comunismo como una conspiración judía para esclavizar al mundo, señalando a pensadores como Karl Marx. ¿Eras un trabajador o un nacionalista que se sentía explotado por los bancos y las grandes corporaciones? Hitler denunciaba al capitalismo financiero internacional, presentándolo como una conspiración judía para desangrar a las naciones a través de la usura y la especulación, señalando a familias como los Rothschild. La lógica era irrelevante. El objetivo era que, sin importar cuál fuera tu miedo, la respuesta siempre era la misma: el judío. Eran, a la vez, los líderes de la revolución proletaria y los titiriteros del capitalismo depredador. Y para unirlo todo, eran los criminales de noviembre, los traidores responsables de la puñalada por la espalda que había provocado la derrota de Alemania en la guerra. Hitler descubrió una oscura alquimia política. Podía transmutar el miedo, el resentimiento y la humillación de toda una nación en poder personal. Cuanto más odiaba, más fuerte se volvía. Para comprender esta aterradora fórmula, en la que el odio se convierte en el combustible del poder, comenta aquí abajo: el odio da poder. Este veneno, administrado en dosis diarias a través de discursos y del periódico del partido, el Völkischer Beobachter, empezó a dar sus frutos. El partido nazi creció exponencialmente en Baviera. Hitler se rodeó de un círculo de lugartenientes leales, como el brutal capitán Ernst Röhm, líder de la 1923, y el veterano de una crisis de hiperinflación que pulverizó los ahorros de los alemanes, y con la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr, Hitler creyó que su momento había llegado. Inspirado por la exitosa Marcha sobre Roma de Benito Mussolini en Italia, decidió que era hora de tomar el poder por la fuerza. En la noche del 8 de noviembre de 1923, irrumpió en una cervecería de Múnich, la Burgerbräukeller, donde los líderes del gobierno bávaro se dirigían a una multitud. Proclamó el inicio de la Revolución Nacional. Al día siguiente lideró una marcha de unos 2000 nazis hacia el centro de la ciudad, esperando que el ejército y la policía se unieran a su causa. Pero se equivocó. La policía abrió fuego. En el breve y sangriento tiroteo, varios nazis y policías murieron. Hitler, herido, logró escapar, pero fue capturado 2 días después. El putsch de la cervecería había sido un fracaso estrepitoso y su líder estaba ahora en la cárcel, acusado de alta traición. Para cualquier observador, la carrera política de Adolf Hitler parecía haber llegado a un final ignominioso. Sin embargo, su mayor derrota estaba a punto de convertirse en su más formidable plataforma de propaganda. El putsch de la cervecería,
que parecía ser el final ignominioso de la carrera de Adolf Hitler, se convirtió, irónicamente, en su lanzamiento a la fama nacional. Su juicio por alta traición en 1924 fue su escenario más grande hasta la fecha. Transformó el banquillo de los acusados en una tribuna política, pronunciando discursos apasionados que fueron recogidos por la prensa de toda Alemania. No se defendió, atacó. Se presentó no como un traidor que había intentado derrocar al gobierno, sino como un patriota que había intentado salvar a Alemania de los verdaderos traidores, los criminales de noviembre, que habían firmado la rendición y el humillante Tratado de Versalles. Los jueces, simpatizantes de la causa nacionalista, le dieron una sentencia absurdamente indulgente. Fue condenado a 5 años de prisión, de los cuales cumpliría menos de 9 meses en la relativa comodidad de la fortaleza de Landsberg. Fue en esta prisión-hotel donde dictó a su lugarteniente, Rudolf Hess, el libro que se convertiría en la Biblia del nacionalsocialismo, Mein Kampf, Mi lucha. Este libro farragoso y lleno de odio era una mezcla de autobiografía distorsionada, manual de propaganda y, lo más importante, un plan detallado y escalofriantemente sincero de sus intenciones. La historia como una lucha de razas, la superioridad de la raza aria, la necesidad de conquistar Lebensraum o espacio vital en Europa del Este a expensas de los pueblos eslavos inferiores, y su obsesión central, la eliminación de la amenaza judía. En Mein Kampf, el antisemitismo de Hitler alcanza su forma más virulenta, describiendo a los judíos como un parásito, un bacilo que infectaba el cuerpo racial alemán y que debía ser erradicado. Más importante aún, durante su encarcelamiento, Hitler llegó a una conclusión estratégica fundamental. El poder no se podía conquistar con un golpe de Estado contra el ejército. El camino a la dictadura pasaba por las urnas. La República de Weimar debía ser destruida desde dentro, usando sus propias libertades democráticas como arma. Tras su liberación, se dedicó a reconstruir el partido bajo este nuevo principio de legalidad. Durante los años de relativa prosperidad de mediados de la década de 1920, los nazis siguieron siendo un grupo marginal. Pero entonces, en 1929, el desplome de Wall Street sumió al mundo en la Gran Depresión. Alemania, dependiente de los préstamos estadounidenses, fue golpeada con una fuerza brutal. El desempleo se disparó, los bancos quebraron, y la gente vio cómo los ahorros de toda su vida se desvanecían. En este clima de pánico y desesperación, el discurso extremista de Hitler encontró un eco masivo. Millones de alemanes, aterrorizados y humillados, se sintieron atraídos por sus promesas de restaurar el orden, el orgullo nacional y, sobre todo, por su ofrecimiento de un chivo expiatorio, simple y claro, para toda su desgracia. Tras una serie de victorias electorales, el 30 de enero de 1933, la élite conservadora, creyendo ingenuamente que podrían controlarlo, convenció al anciano presidente Hindenburg para que nombrara a Adolf Hitler una vez en el poder de Alemania. El desmantelamiento de la democracia fue rápido y despiadado. El incendio del Reichstag, el parlamento alemán, fue la excusa para suspender las libertades civiles. La ley habilitante le otorgó poderes dictatoriales. Los demás partidos políticos y los sindicatos fueron prohibidos. La prensa fue silenciada. Comenzó la persecución sistemática de los opositores políticos. Con el Estado firmemente bajo su control, era hora de poner en marcha la pieza central de su ideología: la guerra racial contra los judíos. El clímax de esta primera fase de persecución legal llegó en 1935 con la proclamación de las leyes de Nuremberg. Estas leyes no eran un acto impulsivo, sino el resultado de años de propaganda y la fría aplicación de la pseudociencia racial. La primera, la Ley de Ciudadanía del Reich, establecía una diferencia fundamental. Solo las personas de sangre alemana o afín podían ser ciudadanos. Los judíos fueron despojados de su ciudadanía alemana y de todos sus derechos políticos,
convirtiéndose en súbditos del Estado, parias en su propia patria. La ley definía meticulosamente quién era judío basándose en el número de abuelos judíos que tuviera una persona. La fe religiosa La segunda era ley, irrelevante. La ley para la lo único protección que de la sangre importaba y el era honor la alemanes. sangre. Prohibía los matrimonios y las relaciones íntimas entre judíos y no judíos. Este acto, calificado como Rassenschande o deshonra racial, se convirtió en un crimen. Las leyes de Nuremberg institucionalizaron el apartheid racial en el corazón de Europa, aislando socialmente a los judíos y marcándolos como una impureza biológica que debía ser segregada del cuerpo nacional. El camino a Auschwitz estuvo pavimentado con leyes y burocracia. El genocidio no fue un acto espontáneo de rabia, sino un proyecto calculado, administrado por el Estado y nacido de una ideología de odio. Para honrar a las víctimas y reafirmar nuestro compromiso de que esto no puede volver a suceder, escribe con todo tu corazón en los comentarios. Nunca más holocausto. Tras las leyes de Nuremberg, la espiral de violencia se aceleró. La Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, en 1938, fue un pogromo organizado por el Estado que aterrorizó a la comunidad judía y demostró al mundo que la retórica nazi se había convertido en una brutalidad física sin límites. Durante estos años, la política nazi se centró en la emigración forzosa. Querían una Alemania Judenrein, limpia de judíos, y presionaron para que se marcharan por cualquier medio. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 cambió radicalmente la situación. Con la conquista de Polonia y más tarde, la invasión de la Unión Soviética, millones de judíos más cayeron bajo el control nazi. La solución de la emigración ya no era factible. Fue entonces cuando la lógica genocida implícita en la ideología nazi desde el principio llegó a su conclusión final. En las altas esferas del régimen comenzó a tomar forma un nuevo plan, una idea tan monstruosa que se ocultó bajo un eufemismo burocrático. La Endlösung der Judenfrage, la solución final a la cuestión judía. Ya no se trataba de expulsar a los judíos. Ahora se trataba de su exterminio físico total y sistemático. La decisión, formalizada en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, era aniquilar a cada ideología hombre, se había mujer convertido y en niño un plan de judío asesinato en en poder a alemana. escala industrial. El siguiente paso sería construir la maquinaria para llevarlo a cabo. La decisión, tomada en una lujosa villa de Wannsee por burócratas con trajes impecables, marcó la transición de la persecución a la matanza industrial. La cuestión judía ya no se resolvería con leyes, guetos o pogromos, sino con horarios de trenes, logística de transporte y fábricas diseñadas con un único propósito. El plan de genocidio más sistemático y burocratizado de la historia había comenzado a ejecutarse. El odio, que durante siglos había sido una ideología, ahora se convertía en una industria. La aniquilación no empezó directamente en las cámaras de gas. La primera fase fue la concentración y el desgaste en los guetos. Tras la invasión de Polonia, cientos de miles de judíos fueron arrancados de sus hogares y hacinados en barrios amurallados en ciudades como Varsovia, Łódź y Cracovia. Las condiciones en estos guetos eran un infierno calculado. El hambre era endémica. Las enfermedades como el tifus se propagaban sin control, y el trabajo esclavo para el esfuerzo de guerra alemán agotaba a los prisioneros hasta la muerte. Los guetos eran antesalas del exterminio, diseñados para deshumanizar, debilitar y concentrar a las víctimas, facilitando el siguiente y último paso. Mientras tanto, en el este, tras la invasión de la Unión Soviética en 1941, el genocidio adoptó una forma más directa y brutal. Escuadrones de la muerte móviles de las SS, conocidos como Einsatzgruppen, seguían de cerca al ejército alemán. Su misión era asesinar en el acto a judíos, gitanos y comisarios políticos. Comunidades enteras eran obligadas a cavar sus propias fosas comunes en los bosques y barrancos cercanos a sus aldeas.
Luego, hombres, mujeres y niños eran desnudados y fusilados en masa. Lugares como Babi Yar, cerca de Kiev, se convirtieron en sinónimo de estas masacres. Sin embargo, para los líderes nazis como Heinrich Himmler, este método presentaba problemas. Era ineficiente, requería demasiadas municiones, dejaba testigos y, sobre todo, tenía un efecto psicológico devastador en sus propios soldados. Buscaban un método más limpio, más impersonal e industrial. Así nacieron los campos de exterminio. Es crucial distinguir entre los campos de concentración, como Dachau o Buchenwald, que eran centros de trabajo esclavo y terror político, y los campos de exterminio puro, como Treblinka, Sobibor y Beujek, construidos bajo la Operación Reinhard. Estos últimos eran auténticas fábricas de muerte. El proceso era de una eficiencia escalofriante. Las víctimas de toda Europa eran deportadas en vagones de ganado. En viajes que les decía que iban a ser sin agua, reasentados, comida, ni para trabajar en sanitarias. Al llegar, la mayoría eran conducidos directamente a las cámaras de gas, camufladas cínicamente como duchas, donde eran asesinados con monóxido de carbono o el pesticida Zyklon B. Un pequeño número de prisioneros, los Sonderkommando, eran obligados a realizar el horrible trabajo de sacar los cuerpos y quemarlos en fosas o crematorios antes de ser ellos mismos asesinados. El más infame de todos los campos fue Auschwitz-Birkenau, un complejo masivo que funcionaba a la vez como campo de concentración, centro de trabajo esclavo para la industria alemana y el mayor centro de exterminio de la historia. Fue aquí donde la selección en la rampa del tren se convirtió en el símbolo del horror. Médicos de las SS, como el sádico Josef Mengele, decidían con un simple gesto quién viviría un poco más para trabajar hasta la muerte y quién moriría en cuestión de minutos. Las familias eran separadas para siempre en un instante. En total, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. 2/3 de la población judía de Europa, aniquilados. El odio se había transformado en genocidio. Y no estaban solos. Cientos de miles de gitanos, Sinti y Roma, polacos, prisioneros de guerra soviéticos, opositores políticos, homosexuales, testigos de Jehová y personas con discapacidad. El humo de los fueron asesinados se ha disipado hace mucho tiempo nazi, pero la sombra de lo que allí ocurrió se proyecta sobre toda la historia de la humanidad. Sirve como una advertencia eterna de a dónde puede conducir la ideología del odio cuando se combina con el poder del Estado. Olvidar no es una opción. Sería conceder a los verdugos su victoria final. Para honrar la memoria de cada vida robada y para comprometernos con la vigilancia eterna, comenta aquí abajo con convicción. A medida que la guerra llegaba a su fin en 1945, las tropas aliadas avanzaban sobre territorio alemán y polaco. Lo que encontraron en los campos desafiaba toda comprensión humana. Los soldados, curtidos en las batallas más feroces, se derrumbaban y vomitaban ante las escenas de horror absoluto. Encontraron a los pocos supervivientes, espectros vivientes al borde de la inanición, y descubrieron las pruebas irrefutables del genocidio: las cámaras de gas, los crematorios, las montañas de zapatos, gafas, maletas y cabello humano. Las imágenes que filmaron revelaron al mundo entero la verdad del Holocausto. El odio de un hombre, amplificado por un partido y ejecutado por una nación, había creado el infierno en la tierra. El crimen había sido expuesto. El mundo se enfrentaba a una pregunta abrumadora: ¿cómo se puede hacer justicia ante un mal de esta magnitud? Ante la revelación de un mal tan absoluto, el mundo se vio obligado a buscar una nueva forma de justicia. El final de la guerra trajo consigo el fin del Tercer Reich. Adolf Hitler, el hombre que había sumido al mundo en el fuego, terminó su vida cobardemente, con un suicidio en un búnker subterráneo mientras el ejército soviético tomaba Berlín, que prometió durar su cabeza. Se derrumbó en apenas 12, dejando tras de sí un continente en ruinas y una herida moral en la conciencia de la humanidad que jamás cicatrizará del todo. En la ciudad de Nuremberg, el mismo lugar donde se proclamaron las leyes raciales,
Los líderes nazis supervivientes fueron sentados en el banquillo de los acusados. Los juicios de Nuremberg fueron un hito en la historia del derecho. Por primera vez, los líderes de una nación eran juzgados por una corte internacional no solo por crímenes de guerra, sino por un nuevo concepto legal nacido del horror de los campos. Crímenes contra la humanidad. Se escucharon testimonios escalofriantes. Se proyectaron las películas grabadas por los libertadores de los campos, y el mundo vio, sin filtros, la burocracia del mal. Aunque para muchos ninguna sentencia podía hacer verdadera justicia por 6 millones de vidas, los juicios establecieron un principio fundamental y eterno. La obediencia a órdenes superiores no es excusa para el genocidio. La responsabilidad individual ante la barbarie es ineludible. Nuestro viaje comenzó con una pregunta. ¿Cómo pudo surgir tanto odio en un solo hombre y extenderse hasta envenenar a toda una nación? Ahora, al final de nuestro recorrido, la respuesta se muestra aterradoramente clara. No fue un único factor, sino una cadena catastrófica de acontecimientos. Vimos a un artista fracasado en Viena, cuya amargura personal encontró consuelo y justificación en las antiguas y virulentas corrientes del antisemitismo europeo. Como la envidia social, nacida del éxito de la comunidad judía tras su emancipación, fue manipulada y convertida en resentimiento. Fuimos testigos de cómo la ciencia fue pervertida para crear una pseudoteoría racial que despojaba a las personas de su humanidad, convirtiéndolas en una amenaza biológica. Analizamos cómo el trauma colectivo de una guerra perdida y el mito de la puñalada por la espalda crearon un deseo de venganza que Hitler supo explotar. Estudiamos cómo, a través de una propaganda genial y demoníaca, transformó las ansiedades económicas y el miedo en poder político, utilizando la democracia para destruirla desde dentro. Vimos cómo ese poder, una vez consolidado, tradujo el odio en leyes que segregaron y marcaron a un pueblo entero. Y finalmente, con horror, seguimos el último y lógico paso de esa ideología, desde las leyes de Nuremberg hasta las chimeneas de Auschwitz, donde el odio se industrializó y se convirtió en el genocidio sistemático conocido como el Holocausto. Esta historia no es una reliquia polvorienta del pasado, es un espejo. Y la imagen que nos devuelve es profundamente incómoda porque nos muestra que los monstruos no siempre tienen garras y colmillos. A veces llevan uniformes impecables, firman documentos y dan discursos apasionados. Adolf Hitler no fue un demonio de otro mundo. Fue un ser humano. Los hombres que llevaron a cabo sus órdenes eran padres, hijos y esposos. Esta es la lección más terrible y a la vez la más importante. La civilización es una capa fina, y las condiciones que permitieron el ascenso del nazismo no son exclusivas de la Alemania de los años 30. La crisis económica, la polarización política extrema, la búsqueda de chivos expiatorios para problemas complejos, la difusión de teorías de conspiración y el uso de un lenguaje que deshumaniza al otro son peligros que acechan a toda sociedad, en toda época. El Holocausto es la advertencia eterna de lo que sucede cuando nos quedamos en silencio ante el odio. Comienza con una palabra, con un estereotipo, con una broma cruel. Luego se convierte en discriminación, en la separación del nosotros contra ellos. Después se transforma en ley, y si no se detiene, puede terminar en el alambre de espino y en las cámaras de gas. Por eso, la memoria no es un acto pasivo de recordar el pasado, sino una herramienta activa para proteger el futuro. Es un escudo. Es una responsabilidad. Es la promesa que le hacemos a las víctimas de que su sufrimiento no será en vano, de que su memoria iluminará nuestro camino para que nunca más tropecemos en esa misma oscuridad. La historia nos ha mostrado la profundidad de la depravación humana, pero también nos ha dado la luz del conocimiento para no volver a caer en ella. Depende de cada uno de nosotros mantener esa llama viva. Para afirmar nuestra fe en la humanidad y nuestro compromiso de luchar siempre contra la tiranía del odio, dejen un último y poderoso comentario.
Escriban con la fuerza de la convicción de que, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, la decencia y la justicia deben prevalecer. Escriban, el odio no vencerá.